Y a esta hora de la noche estamos con Mauricio Novoa, él es decano de la Facultad de Educación de la UPC, y es que desde el pasado jueves el escritor Mario Vargas Llosa se ha convertido en un inmortal al ingresar a la Academia de la Lengua de Francia. Le damos la bienvenida al decano Mauricio Novoa. Muy buenas noches. Buenas noches, Pilar, encantado de estar aquí. Así es, y queríamos conversar un poco sobre este tema. ¿Qué significa ser inmortal en Francia? Mira, la Academia Francesa, que es fundada en el siglo XVII por el cardenal de Richelieu, es quizás una de las instituciones académicas más importantes, no solamente de Francia, sino del mundo. Yo creo que es el epítome de lo que significa el mundo, no solamente de las letras, porque la Academia Francesa agrupa no solamente a escritores, sino también a políticos, a científicos, que hay en el mundo francés. O sea, representa, yo creo que lo mejor, lo más destacado del mundo y de la civilización francesa. Y en ese sentido, el honor conferido a Mario Vargas Llosa como un escritor cuya lengua original no es el francés, yo creo que es una cosa tremendamente importante y un timbre de orgullo para todos los peruanos. Y no solamente ese tema, ¿no? Es que es el primero en no escribir su obra en francés, sino también estaba revisando también un poco la información, la edad llama un poco la atención, y también algunos otros aspectos como, por ejemplo, el tema de la nacionalidad, porque algunos consideraban que la nacionalidad era una objeción, pero finalmente se sabe que no. Sí, mira, son cosas que denotan, digamos, detalles que denotan la importancia que tiene Mario Vargas Llosa en las letras. Creo que refleja, como tanto él como quien le dio el discurso de recepción lo dicen, la tremenda influencia de las letras francesas, no solamente en el Perú y en América Latina, sino en la propia trayectoria de Mario Vargas Llosa. Digamos, el mundo de la literatura, de la filosofía, de la historia, es inconcebible en América Latina, sobre todo en América Latina de la primera mitad del siglo XX, sin la influencia francesa. Digamos, instituciones centrales al desarrollo al Perú, como la Pontificia Universidad Católica, el Colegio La Recoleta, fueron instituciones fundadas por Francia y han tenido y continúan teniendo una tremenda influencia en la sociedad peruana. Entonces, creo que este hecho, y digamos, como repito, la universalidad de esta incorporación. Fíjate que en esa academia han sido miembros Voltaire, Montesquieu, ¿no? Victor Hugo, Pasteur, Henri Poincaré. O sea, digamos, representa el aporte, la presencia y la influencia de Francia en el mundo, y esto es algo que es, digamos, pocas veces, algo como esto pocas veces se ve. Entonces creo que estamos aquí ya, digamos, ante la consagración de un peruano, no solamente universal, sino ahora inmortal, ¿no? Pese a que con esta extraordinaria trayectoria de este gran Nobel de la literatura, que ahora, como bien dice Mauricio, forma parte de este selecto grupo de inmortales. ¿Cuántos son los que pueden integrar la Academia Francesa? 40 miembros tiene, y es un número clausus, dura hasta que uno muere, ¿no? Entonces tiene que morir uno de sus miembros o renunciar, pero en realidad es un
es una membresía que se ejerce hasta que uno muere. Y lo que quiso el cardenal de Richelieu fue justamente consagrar la trascendencia de quienes integran esta academia en el lema de la academia, que es a la inmortalidad. Y a la inmortalidad quiere decir no la inmortalidad en el sentido físico, sino la trascendencia de la obra o del ejemplo de los personajes que la integran. Es una institución que consagra este concepto cada vez más esquivo en nuestro mundo y en Occidente, que es la trascendencia. No son las cosas inmediatas, no son las cosas contingencia, no son los intereses de mañana o de pasado o del próximo mes, sino es una trayectoria que va más allá, y una obra que va más allá de la vida de uno. Y yo creo que en ese sentido, por ejemplo, otra vez, en un mundo como el que vivimos, esta idea de Vargas Llosa de resaltar que la literatura solamente puede ser ejercida en libertad. Y lo que señalaron los académicos, que su obra también, la obra de Vargas Llosa, no solamente tiene como tema la libertad, especialmente en sus artículos periodísticos y en sus ensayos, sino en la trayectoria misma de Vargas Llosa cuando hace esta metamorfosis del marxismo al liberalismo. Entonces creo que también en esto una de las cosas muy interesantes, muy significativas y muy ciertas es haber resaltado el compromiso de Mario Vargas Llosa con la libertad. Y que fue la base, además, de su salto hacia la política, ¿no? Aquí en nuestro país. Él, digamos, no solamente escribe sobre esto, sino esta vocación lo hace pasar a la acción política, ¿no? Entonces creo que el digamos, tema de la libertad, junto de la influencia cierta del mundo francés y de las ideas francesas y de la literatura francesa en Mario Vargas Llosa, pero este compromiso con la libertad y la idea que la literatura y la política ciertamente son dos ejercicios que se tienen que dar en un clima de libertad, es algo especialmente relevante en estos tiempos en donde la libertad viene siendo acechada, ¿no? Como Vargas Llosa lo ha señalado, por la misma impronta de lo políticamente correcto y por el renacimiento de una serie de tiranías y regímenes tiránicos en el mundo. Y qué importante, ¿no? Lo que usted señala, Mauricio, en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos tan difíciles, este reconocimiento, el hecho de lo que usted ha comentado sobre el tema de la libertad y sobre todo el impacto que va a tener en las nuevas generaciones, en los jóvenes. Bueno, usted es decano de la Facultad de Educación de esta universidad prestigiosa, la UPC, y ahí hay muchos jóvenes que, claro, ya lo tenía como ejemplo, como modelo a Mario Vargas Llosa, pero ahora será un extraordinario modelo a seguir. Mira, el honor que esto representa para nosotros como peruanos, para lo que significa la literatura peruana dentro de la civilización occidental, para lo que significa el ser peruano y la órbita de la peruanidad, es realmente un orgullo inconmensurable. El haber ingresado, esto en el fondo es el ingreso del Perú a esta magnífica cúpula de la academia, a esta historia que se remonta al siglo XVII, con toda una serie de tradiciones y de miembros que la han enriquecido a lo largo de los tiempos, porque como toda buena obra, no son obras individuales, sino son obras colectivas, y el Perú, a través de Mario Vargas Llosa, hace su ingreso a este mundo, y eso es, como le decía al inicio,
un timbre de orgullo para todos los peruanos. Claro que sí. Muchísimas gracias por la interesante entrevista. Mauricio Noboa, decano de la Facultad de Educación de la UPC. Gracias, un gusto. Buenas noches. Y bien interesante, ¿no? Bien interesante y realmente, ¿no? En estos tiempos complicados, de convulsión, de alta conflictividad, este tipo de noticias como que nos da un respiro y un gran respiro. Vamos ahora, bueno, tenemos que aterrizar, hablar de política, porque Dina Bol